ahora mismo a mí me dicen, haz un juego y lo empiezo a hacer en PC porque es la plataforma más modificable, ¿no? Y luego lo porteo a consolas, lo porteo a todas las consolas. O sea, primero hago la versión de PC en ultra súper buena y luego digo, vale, ahora una generación para atrás, venga. ¿Cómo puedo ponerlo en la Play 5 y en la Serie X? Pues bajándole los gráficos de ultra a alto y luego porteándolo, compatibilidad tal. Venga, vale, ya tenemos hecho. Ahora bien, ¿cómo puedo meterlo en la Play 4 y en la Xbox One? Pues bajando la calidad a medio y compatibilizando todo y poniendo todo. Venga, vale, pues también lo metemos. ¿Cómo puedo hacer que funcione en la putísima Play 3? Bajándolo abajo, haciendo esto, lo hago también. Oye, en móviles se juega mucho a videojuegos. ¿Cómo puedo portear el juego a móviles? Pues lo tienes que hacer de esta manera, hay que cambiar la interfaz. Hazlo también. Y saco. Y en la Switch lo mismo. La Switch es que él solo lo mueve en bajo. Pues lo mueves en bajo, pero lo sacas en la puta Switch. Y punto. Y lo porteas bien para. Y mi juego en todas las putas plataformas. ¿Qué juego están por todas las putas plataformas? El Skyrim, ¿no? El Skyrim y el GTA V no están en todas las. No, el GTA V no está en la Switch, ¿no? El Skyrim. El Skyrim es el ejemplo. El Skyrim está en todas las plataformas. En todas. Quizá por eso es que ha vendido 100 millones de copias. Porque está en todas partes. O sea, ¿quién coño no tiene el Skyrim? Todo el mundo tiene el puto Skyrim. Todo. Hola, ¿qué pasa aquí? The heart of Antigua. Do you mean the island or the town? Both. Well, bad times, aren't they? Las limitaciones de la consola. Bueno, las limitaciones de la consola son las que tú le... este Ryzen 3 yo lo tengo en ultra, ¿no? Supongo que en la Play 3 se movería en alto. Esas son las limitaciones. Bajarle los gráficos, bajarle las sombras, bajarle las texturas hasta que la consola lo pueda correr a un modo de... Que yo lo pondría también. Un modo de 60 FPS fluido y un modo de 30 FPS con más gráficos. Es que las consolas ya están haciendo eso, de hecho. No more than usual. I'm slowly getting used to it. You sound grim. Sounds like something is weighing on your mind. I'm not well at the moment. No hard feelings. That's true for many of us. What's the situation on the west coast of Antigua? It's overrun by the shadows. I'm glad I was in town when it all kicked off. The earth shook and there were deafening sounds. It was fucking terrible. Have you got any wise advice for me? There are outsiders on Antigua. Demon hunters and followers of magic. Maybe you should listen to what they have to say. I think they might be useful to us. That's probably true. And how about you? Let me guess. You lost your family in the war, you just happened to land in this mess, and none of it's your fault. What did he say? He thinks we're a bunch of vagabonds. Oh yeah, I forgot. Of course, you almost starved to death. Just a few coins, that's all you need. Isn't that right? Pues sí. El oro nunca viene mal. Ah, coño, ¿este es el cazademonio? El oro nunca viene mal. I can always use more gold. Unfortunately, I have to disappoint you. I was robbed of all my possessions 3 days ago. Big words. So bugger off. A little pissed off, are we? Allow me to rephrase. I'd like to drink my beer in peace and have no intention of speaking to random vagrants. Got it? Vagrants. What else would you be? Don't get worked up. What could you have possibly done that would be of any Muy interest to elitistas, me? ¿no? Los cazadores. Soy el último gran capitán de los mares del sur. I'm the last great pirate captain of the southern seas. Uh-huh. Pirate captain, yeah? That really sets you apart from the other windbags around here. Oh, all right. If it'll get you off my Dame una back, what do quest, you joder, want? necesito, la necesito. I guess you're not one of the local pirates. Oh, Es dear. como droga, necesito más Do I quests, look cogerlas local? todas. So why Quiero are you coger las here? 200 Ay, quests.
got lost. Right. Actually, I was following my destiny. I can't describe it any better. Destiny called me to this forsaken island, and I obeyed. Oh, come on. You don't look like you believe that kind of stuff. Destiny, in my experience, is something you make happen. All right, you've roused my curiosity. So who are you? I am someone who stands up against the underworld. Well, if you are who you say you are, you might just be the man I'm looking for. If you treat everyone this friendly, I'm not surprised you haven't found anyone yet. Qué raro, los personajes secundarios tienen un montón de líneas de diálogo. Cambiaron al héroe del Risen 2 por este para supuestamente meter un personaje con más carisma sin tener que cambiar mucho al héroe de Risen 2, ¿no? Y por eso metieron a este. Tengo que jugar más, pero no sé si este cae mal, o sea, dentro de la comunidad, no sé si cae mal o bien. Sé que el héroe del Risen 2 con el parche es bastante querido. No tanto como el héroe sin nombre, pero bueno, del Gothic, pero creo que el del Risen 1 y el Risen 2 es bastante querido, el héroe. So what do you want? I fear the Hellhounds are merely the harbingers of a far greater threat. I've heard the demon warriors are approaching from the north. I want to see them and find out if they are as demonic as the rumors suggest. Do you feel up to the task? ¿A dónde? Where to? We'll start at the edge of town. We'll discuss what to do when we get there. Pero ya, o sea, esto es para ir directamente a cargarme demonios al norte. Rough up some demons in the hinterlands. I'm with you. What do you say? Oh, all right. Better than rotting here in this hole in the ground. I don't know about you, but I'm not squeamish. I'll be right behind you. That's what I'm worried about. Vale, pero esto es para irme con el ya. Vale, pues esto lo hago ahora. Aquí arriba hay alguien. If you want to steal something, go somewhere else. Hombre, si yo robo... Don't do that again. En serio, no me dejas entrar aquí y no tengo el sigilo, no lo tengo todavía aprendido. You're not thinking of stealing anything here, are you? Lost! No. Vale, pues hay aquí una patrulla, Get out of my básicamente. sight. Miro a ti. ¿Tú crees? Están todos... me hace mucha gracia porque están invadiendo el pueblo, las sombras, pero se preocupan de que entres en una sala y de echarte porque puedes robar, ¿sabes? Es como, pero vamos a ver. ¿Soy tonto o qué? Como en el Gothic 1. En una de las entrevistas que hicieron a Danny Gandil, creo que fue desarrollador del Gothic Remake, dijo algo de eso. Dijo que estaban poniendo en el Gothic Remake que te pudieras sentar en los bancos, como interactuar con cosas, como se hacían en los Gothic originales, ¿no? Que era una tontería, pero añadían un montón de inmersión y rol al juego. No, es I'm not moving a muscle. es un pirata normal y corriente, coño. Pensaba que era alguien aquí. Vean, no os preocupéis, los que tengáis que iros, joder, no pasa nada. Esto va a estar en YouTube cuando se suba y... Me echo una puta tortilla. Esto estará en YouTube como hago siempre, o sea, no I'm not pasa an nada. alchemist. Yo lo juego en directo, juego 3-4 horas y luego lo divido en episodios en YouTube, igual que he hecho con el Risen 2, o sea, no pasa nada. Let's see. The tuning fork produced a very special sound for them. A tone that accompanied their song and lulled them into a trance. One night, a thief stole the tuning fork and fled to Calador. I see. El diapasón, esto es para los objetos coleccionables, que funcionan igual que en Risen 2. Encuentras diversos textos y a partir de que los encuentras te los señala en el mapa y cuando lo consigues te da habilidades pasivas, ¿no? En el Risen 2 funcionaban bastante bien. Lo ideal era saber dónde estaban los objetos que te valían para la build y aprovecharte de eso y irte directamente a por ellos. Yo no los busqué en ninguna guía ni nada, así que no sabía cuáles ponerme, pero los acabé teniendo todos. Venga, va. No, espera, hay aquí un barril de agua. El barril de agua te cura, te regenera la mitad de la vida. O sea, pone toda tu vida a regenerar, básicamente. ¿Veis? Pero creo que es la mitad, el 50% o así.
I'm going to make a hat out of your... Madre. Qué ridículo, tío, las animaciones. Hueso me cura. Hueso de vez en cuando me tira la cura. Pero es que no puede. No puede. Huesos no puede. No puede carrilearme. Porque no puede spamearme la cura tan rápido. Bloody shadows. Que es una locura, tío, el sistema de combate. Qué mal hecho está, tío. Mira, otra cura. 25% de vida me sube. Hemos rescatado a otra persona. What happened? You were unconscious. The dogs, these ghastly dogs. You must... Dead dogs don't bite. You mean? They've passed away. Oh, thank you. I'd be dead now without your help. Here, take this as a token of my gratitude. You look like you could use something like that. Pico de oro 60. Ay, me encantaría que mi pico de oro carrileara todo el juego otra vez. Tell me what Pronto, muy happened to pronto. you. When I noticed the creatures attacking the town, I tried to hide here at the eastern beach. But there was no way back out. I was trapped. Can't you swim? No, not very well. I would have drowned. I've accepted my fate. Even now I feel death approaching me. I don't have much time left. ¿Qué? How can I help you? I fear it's too late for me. You're still alive. Yes, but for how much longer? Maybe there's a remedy. I know an old recipe of the Shaganumbi tribe. I don't know if it'll work, but we can try. I have some of the ingredients. The only things I'm missing are moldy bones and rotten mushrooms. You know natives of the Shaganumbi. Yes, I obtain most of my goods from Ah, them. esta era la The voodoo nativa. skills of their Bueno, la witches nativa, no, la always mercader fascinate me. de vudú Me que había too. aquí en Antiguo. And look what I've become. Ha! I don't quite understand. All right. The spirit wants to be silent, but the mouth is weak. Esta también tenía, en el Risen 2 tenía como pinturas también por el cuerpo, igual que Bones, ¿eh? Aquí se las han quitado. And the remedy? A swig of rum is good for you too. I'd rather trust my own methods. Rotten mushrooms. You call that an ingredient? Voodoo potions are supposed to work, not taste nice. Right. Where can I find these delicacies? Look on the beach, near where the hellhounds attacked me. 7 rotten mushrooms should do the trick. Misión de recolección. Se lo perdonamos por estar en la primera isla. You need moldy bones. You want me to dig up the cemetery? No, the shadow minions already did that for you. Right. Go to the cemetery west of the captain's house. Collect 5 moldy bones and bring them to me. I'll get the ingredients for you. Good. I'll go back to my house. You can find me there. Vale. Pansel. ¿Estás muerto o durmiendo? Hey, you. Oh, don't frighten me like that. And who might you be? I'm Pansel. So I noticed. Me he dado cuenta por el nombre que tenía en la cabeza. What are you doing here? I should actually be at the forge. Are you a smith? Not quite. I'm just the apprentice. But my master is away travelling, and I'm still Tú eres el learning. nuevo herrero. Why aren't you down by the forge? I'm not crazy. There are these disgusting creatures down there. Where your family? No. I'm talking about these shadow creatures. They killed Donovan, the gunsmith. I'm not moving an inch until they're gone. Ya están, coño. Blacksmithing is hard, is it? Too right. I'm standing in for Uncle Wilson, que era el herrero que había He's a aquí. real master blacksmith. But when he gets back from Calador, the En monsters Calador won't dare está. come here. I'm practicing my metalwork while he's away. Haven't made much progress, though. Why am I not surprised?
A ver cómo funciona la herrería aquí, porque la herrería en el Risen 2 te vale para hacer las mejores armas del juego y tienes que hacerlas igual, porque son misiones secundarias, o sea, las tienes que hacer todas para que te... O sea, para completar el 100%. Back to the forge. The creatures are dead. Are you sure? Yes. Never mind. Take my best ¿Una bullet. espada? You earned No it. me jodas, I'll eat my hat if that thing's any good. Espada de maestro de Pansel. ¡Ojo! Tu recompensa debe ser un chiste. Intimidación 30, no tengo. I'm not good enough ¡Fuck! yet. No tengo para nada todavía. ¿Me puedes enseñar a Can you ser teach herrero? me how to be a smith? I can show you how to forge blades, but they might snap after a hefty whack. Right. Or nails. Would you like to know how to forge a nail? No. Now that those creatures are gone, are you gonna get back to work? You should see Grace about that. I'm not that good at adding up. Tell me, what are you good at exactly? You're really mean. Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado un espadón de la hostia. 15-30. ¿What? Seguramente se trata de la peor pieza de metal jamás forjada. Me cago en su puta madre. Stop right there, you fiend. Hold it, I'm not gonna hurt you. I knew it. You're one of those horrible minions. Why are you loitering? Yes, I do indeed run this forge, and no, I do not provide any other services. Not even when times are tough. Esta era la tía que había en el Risen 2. La tía que estaba justo delante del cuartel de los capitanes. La rubia. What the fuck are you talking about? All you men think alike. Nobody es esa. believes I can run the forge on my own. And? Joder, ¿qué le pasa a la cámara, tío? Since that good-for-nothing Wilson abandoned me, everything has ground to a ¿Cómo? halt. ¿Que se juntó con Wilson al final? ¿Qué me estás Nobody's contando? coming to our aid. And now I have to look after this apprentice, Pansel. It's just too much for me. Why did Wilson leave? That's something I'd like to know. How could he prioritize something over me? Piss off. Go to Calador and join the Demon Hunters. Wilson's your husband. Yes, he's What? the blacksmith here. Me and the blacksmith. Well, you never know where you'll find love. Hey, you're a seaman, aren't you? Could you give my husband a message? It's so hard to find a suitable messenger for such personal messages these days. I'd really like to know how my Wilson is doing. About Wilson. So, where on Calador is Wilson? I think you'd be best advised to look for him at a forge. He could be there. I'd never have guessed. What do I get if I deliver your message? How about a little kiss? I'd rather not. You don't know what you're missing. Just 200 gold, then. Lo ha rechazado directamente, ¿eh? ¿Tendrá algún interés amoroso este? ¿O será gay? Ojalá sea gay, tío. Give me the message. I'll take it to Wilson. But don't crumple it up. And I won't eat it either. Now Joder, con give la it to cámara, me. ¿qué coño pasa, tío? El Here ángulo it de la is. cámara hace que Have se a pone good trip. oscuro. Got anything to sell? Yes, but only when Pansel is back in the forge. And he can't get back while those damn creatures are Ya, around. ya lo he hecho. Pansel is working again. Glad to hear it. You can take a look at my wares now, if you like. A ver. Show me your goods. Bueno, sí, tiene... tiene mierda buena, Hostia, las armas, tío, el daño de las armas, qué alto es, ¿no? Ya desde el principio del juego. Hola. Oi, watch where you're treading. Why should I? Why do you think? It's dangerous here. Thanks for the advice. Aye, it'll save your skin. The bird at the harbor, Scarlet, got it too. And Donovan's not come down from his room in a while either. There was nothing we could do. Scarlet ha muerto también.
Scarlet era la camarera que había en la taberna en el Risen 2. Bad conscience because of Scarlet. Yeah, And why? was responsible for her. You have to worm every word out of his nose. Are you waiting here for something? Aye, And what would that be? the right moment ¿Para hacer qué? To do what? to knock some creatures flat. Where exactly? Over there. How many creatures are there? You are really beginning to get Ah, on my nerves. este era el pavo que había en la puerta de Only eso. if you finally Que le shut up. molestaba que le hicieran There are a few preguntas. beasts in Blood Oath Square En la that puerta de la need a taberna de kicking. Risen 2. ¿Verdad? Kicking ass. That's my speciality. Guessed as much. Help me to put these creatures down and I'll give you 100 gold. Perfecto. I'm ready. Let's drive the beasts out of Blood Oath Square. Aye, draw your weapon and follow me. Vamos. Let's go slit a few throats. Se tiran todas por mí, directamente me tiran al suelo. Es que me quitan muchísimo, tío. Be the end of that Es creature. una locura lo que me quitan. No vale mi personaje para Let's nada. move on. Para nada, literal. Blood Oath Square. A sacrificial altar in the meadow. The shadows are ravaging the lands, and we're bashing each other's heads over stolen potatoes? Gotta have your priorities. Looks like it. Qué ganas de tener a Patty en el equipo. Me encantaría tener a Patty para todos estos diálogos que sean con Patty. ¡Butch ha muerto! Ah, mira, tenía el cristal este. Y un anillo. Ojo. ¿Qué cojones? ¿Y mi anillo? Aquí. Anillo de cristal. Magia de cristales y visión astral. Bueno, esto es puta mierda. No me interesa. Magia para otro, gracias. Ah, bueno, sí, porque esto dándole a la Q, ¿vale? Esto parece ser, por lo que yo he entendido, esta mierda, yo pensaba que era algo parecido al cambio astral que había en el Soul River. Eso lo expliqué yo en el primer episodio. Y parece ser que no es eso, parece ser que es más como los sentidos de brujo de Geralt. Esto, que es para ver objetos y cosas así. Y yo pensaba que iba a ser algo en plan cambio al inframundo para hacer puzzles o algo de eso a los Soul River. Y resulta que es como los sentidos de brujo esta mierda. Punching? I'd rather give someone a punch in the gob. The beasts in Blood Oath Square have had it. Good. Here for your effort. Vale. Ya está. Mira, otra piedra de teletransporte más. Debe de haber bastante entonces, para que te sobren sobre todo. Vale, este pavo, el Butch este, es el que había en las afueras de Antigua, que te decía que no quería mandar a los jornaleros del agua a darte agua, o tenías que hacerlo... Tenías que hacer que los obreros lo perdieran de vista o algo de eso para que te dieran agua o algo de eso. Era un capullo, la verdad. Era un capullo ya muerto. Vaya. Qué pena. Y aquí hay otro. ¡Bill! ¡Ha muerto! ¡Ay! Bill era el que había aquí, justo aquí. Que te decía, oye, si te vas más allá, va a haber peligro, lleva cuidado. Robo 2. ¿What? If your finger isn't long enough, use a small, fine pair of tongs. It will let you reach the object of your desire more easily. Only skilled blacksmiths can make them. I knew one on Tyrannus. Gordon, he was called. I'll remember that. Nueva misión, las pinzas pequeñas. Ah, coño, es una quest. La ballesta está aquí, ¿qué dice? A ver, la ballesta es como la pistola, si no recuerdo mal. Sí. La ballesta es como la pistola, pero la ballesta ¿con qué build va? Ah, no, va con astucia también. Pistola y ballesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pistola y la ballesta? Barra espaciadora a trepar. ¿Qué? ¿Qué
es esto? ¡Ah, coño! Vale. Es para trepar saltos de este tipo. ¡Oh, coño! Me cago en la puta. Pensaba que iba a atravesar la pared. A ver, Álvarez. Te limpia la ciudad. Ya he matado a varios perros. I have killed several of the hellhounds already. Where, exactly? 2 on the beach to the east. Well done. Joder, tío, te hinchan a Gloria y a Oro. Esto lo leí en alguna review que decía que no te centraras en una build porque el juego te daba... Si completabas el 100%, el juego tenía suficiente experiencia para subirte casi todo al máximo. Casi todo. Blood Oath Square's clear. Pero aún así yo veía a Good. mosquete. Those bastards bothered me the most. The warehouse has been dealt with. The warehouse as well. That could have been bad. Good work. Tu ciudad está purgada. That's it. The hellhounds are finished. Very good, my boy. And here I was thinking that this was the end of the town. Yeah. Would have been a pity. Precisely, and that's why we have to rebuild it. Sounds like you've got a plan. I have, but we need help. We need fresh blood. We're definitely not the only community that's fighting for survival. We have to convince the others out there to forge an alliance with us. What? You will not escape your fate, so enjoy your existence while you can. Soon your soul will belong to me. Este es el boss. How about some equipment? This is all I can give you. That's all. What did you expect? We have fallen on hard times. Come on. All right. Here's something else. But if you want more, you'll have to do more than slay a few hellhounds, all right? Sure. An alliance with Antigua, the pirates' headquarters. Why not? Weren't we the ones who saved the world from certain destruction by the Titans? Weren't we the ones who still sailed the seas until the great battle against Mara? We? What the fuck do you mean by we? Fine, true. The other guilds weren't quiescent either. Which is why it's so important that we cooperate with them. That sounds like a challenge. It is. The hardest thing will be to stay calm for the time being. We mustn't exhaust ourselves during the first skirmishes against Crow and his fleet. You are our best hope now. You speak for us all. You lead the captains of the other communities' ships into our harbor, until such time as we have assembled enough firepower to rout Crow's fleet of ghost ships. Only then will we be ready to strike back. Básicamente esa es la historia principal. Únete a una facción para pillar un barco tocho y poder defendernos, ¿no? Y tener un barco tocho para navegar y tal. Por eso tienes que unirte a la facción que quieres. Right. I'll convince the other captains about the alliance with Antigua. Good. And I'll prepare the town for our visitors. I hope there's lots of them and they're willing to add their firepower to the defense of the harbor. Since you're already here, you can align yourself with one of them. We would benefit from their strength. Alianza pirata. Una cosa sobre la alianza de piratas. A word about the pirate alliance. Go ahead. ¿De verdad? ¿Y tú? How about you? Couldn't you also contribute a No hay barco en seaworthy el muelle, o ship? sea que... The last ship that was anchored here was Captain Morgan's. Morgan? You're talking about Slane's ship. Morgan was just his helmsman. Well, after Slane's Morgan es demise, he seized command of the el ship. aliado de Since Slane, then, ¿no? he's Que been cuando lo roaming the matas te seas, ataca, looting and torching pero no everything lo before mata, his ¿verdad? cannons. Que creo que estaba en la taberna, que decía que Slane era el mejor y que cuando te cargas a Slane y vas a su barco, está en el barco esperándote y diciendo, te has matado a mi capitán, lo vengaré. Y le pegaba una paliza, pero juraría que no lo mates. We need Morgan on side. He and Slane's old crew would be a great asset for the cause. You can put that idea right out of your mind. Morgan has been uncontrollable ever since he tasted blood. You wouldn't recognize him anymore. ¿Dónde está? We'll see.
I'm not gonna dismiss such a great ship so quickly. As you wish. I'll just have to look on and see how you two wear yourselves out. ¿Dónde está? Where can I find Morgan? He's out there somewhere, and he'll probably find you first. Nah, este va a ser... si no me dice eso y me dice que me va a encontrar no sé qué, va a ser otro boss, casi seguro, diría yo. Which factions do you think would join us? The captain's council is weakened. We need anyone who has a ship and can command it. And here I make no distinction between a club-swinging native or a tome-reading mage, as long as they have enough marrow in their bones to support our cause and stand up against Crow and his ghost ships. I understand. Como siempre voy a hacer las misiones de todas las facciones. Básicamente ahora tengo que ir al resto de islas a ver si se quieren unir a mí, básicamente. Al Risen 3 yo le metí, juraría que un 7, 7,5 le metí. Y a día de hoy, después de haberlo jugado varias horas, es lo mismo que el 2. Así que seguramente tendría un 7,5, 8, probablemente. Then you go first. I'll follow. But don't make me wait for you. Let's go. Venga, vamos. Come on. We've got business. I've got a bad feeling about him. That's reassuring. ¿Es una trampa o algo? I think it's going to be dangerous from here on. Wait. Are you scared? Who's asking? I just wanted to be sure that you don't run during the first proper fight. Shut your mouth and keep moving. Just stay close behind me. ¿Por qué hay tanta niebla de repente? Es del juego, ¿eh? I'll lead the way. ¿Qué coño es eso, tío? Damn shadows! A tomar por culo. A la mierda. Vale. Si un enemigo es demasiado fuerte para ti, deberías volver más tarde. Hostia, esta es la primera vez en un juego de Piranha Bytes que te dicen esto directamente. A ver. ¿Me revive Bones otra vez? Espérate. No, vale, coño, me va a revivir. Eso sería la hostia, ya que te reviviera otra vez. Que te dijera otra vez, venga, te revivo otra vez. Sería la leche, vale, tengo que alejarme de los pavos de la maza. Me quedo yo con el perro y ellos dos que se tanquen a los otros. Bueno, no puedo tampoco con el perro, ¿sabes? No soy capaz ni de darle un golpe al perro. Madre de Dios. No soy capaz ni de cargarme al perro. Mi personaje ni siquiera es capaz de eso. Es increíble, tío, el sistema de combate. Qué malo es. No es porque no sepa jugar, es porque mi personaje tarda 2 segundos en meter un golpe. No ataca el pavo, tío. Mira eso. Si me quitan a esto. Mira. Vale. Es que, Dios. Madre de Dios, tío. Qué locura, macho. Qué locura, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué lento es mi personaje. ¡Vamos! Vamos, no me lo puedo creer. Hostia, tío, y el esquive que tiene el pavo este, tío. Mira el esquive que tiene, tío. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo coño se consigue ese dash? ¿Cómo que 2 de 5? Guerrero demoníaco 2 de 5. ¿Qué me estás contando, tío? Pero si no he podido ninguno de sus perros. It's unpleasant here. Yeah.
This isn't the Antigua I once knew. Someone was thorough. The shadows. The Black Land continues to spread. Come on, we'll take a closer look. Ah, vale, que cuanto más te adentras en las tierras estas como corrompidas, más niebla se pone, tío. Es como te vas metiendo en Silent Hill poco a poco. I'll lead the way. Qué raro, tío. Esto es una locura, tíos. Son muchos enemigos, tío. Qué locura, macho. Qué locura, tío. Son muchísimos enemigos. Me hacen el mismo... porque el golpe este cargado es como que se autodirige y hace un salto el enemigo. Ese salto lo tienes tú y lo tienen ellos. Lo único bueno de pelear contra humanos es que tienen las mismas animaciones que tú, igual de lentas. Así que os peleáis por ver cuál es más lento de los dos. Me da... Uff, me ha dado milagro. Vamos, reventa la navajazo. ¡Hijo puta! ¡No! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Y se han cargado lo otro también. ¡No! Vale, tengo que bloquear y... Mira eso, tío. ¿Cómo coño hacen esos TP? Bueno, son los mismos que hago yo. Mira eso, tío. Mira eso. Mira esos golpes que hacen. ¿Qué cojones? Rota sobre sí mismo, tío. Esto me recuerda a los putos Dark Souls, tío. Cuando el enemigo va rotando el ataque conforme tú esquivas. Tío, ¿queréis atacar? ¿Por qué van andando, tío? No entiendo, tío. ¿Por qué van andando los personajes, tío? Para la hora de atacar. No entiendo, tío. Mira huesos, tío. ¿Por qué está parado, tío? Mira eso. ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no ataca? No lo entiendo. Lo han matado, tío. Lo han matado, lo han dejado inconsciente. No me lo puedo creer, tío. Pero míralo, ¿por qué van dando, tío? Mira eso. Nos han cargado el pavo, tío. Misión fallida, supongo. A ver, o está inconsciente. ¡Oh, está inconsciente! ¡Levanta! What happened? By all the spirits. It's Madre worse than I de had Dios, imagined. tío. And that's just the beginning. The demonic warriors are dead. You're right. The island is threatened. I knew it. It seems the island is slowly being devoured. And I'm going to stop it. And how are you going to do that exactly? Don't worry about it. I've seen enough, and now must act. I will go to Calador. The demon hunters will know what to do. Thank you, but I must go on alone. Farewell. ¿Cómo? ¿Que no me paga? What, you're leaving just like that? What did you expect? Friendship for life? Wait a minute. You're not getting off that easy. We still have a job to do. I'm done with Antigua. I need to find the home of my ancestors on Calador. My ancestors are demon hunters from Calador, but I've never been there. I want to find out about my ancestors and join their cause. To do so, I'd need a ship. Tengo un barco. I have a ship. Is that so? It's an old sloop, but seaworthy. And reliable. It's never let me down so far. How much would passage to Calador cost? 1000 monedas de oro. ¿Te puedo sacar 100 monedas de oro? Nada. Nothing, if you help me occasionally. All right. Alma So más you 2, show me ¿sabes? your wonderful ship.
I have just one condition. Oh, what now? Drop the title. I feel like a fawning courtier from Caldera. Hostia, se une a mí, I tío. think that can be arranged. Good. My ship's here in the harbor. When you cast off, I'll be on board, Captain. ¿Qué dices? ¿Se me une? Pensaba que se unían solo la gente de los... cuando tenía el barco grande. Un joven cazador que desea recibir su gran legado y unirse a los guerreros oscuros de Calador. Está buscando su verdadero destino. Hostia, pero esto es una locura, tío. La dificultad del juego es un pico hacia arriba que te cagas. También es verdad que podía irme a otra isla perfectamente para levear. Las calaveras estas son las... son las mierdas estas que hay que cerrar, ¿no? Las cuevas estas, los portales que hay que cerrar. Esto será para las misiones de late game, supongo, del final del juego, que será cerrar portales por todas las islas. ¡Hostia! ¡Su puta madre, tío! ¡Qué puto susto! ¡Qué putísimo susto, tío! Me ha dado la mierda esta. Salen de debajo del suelo también, o ha caído de arriba. No sé ni qué cojones he hecho, tío. Y he abierto el menú, le he dado al tabulador sin querer. Me cago en la puta. Y creo que me comí una planta también. Posible, me he comido una planta. Joder, tío. ¿Qué coño es aquello? Vale, eso es la entrada de la cueva. Vale, pero aquí ya no hay NPC. Madre mía, está todo lleno de soldados de esos. ¿Qué coño es eso, tío? Dale. Si vienen de uno en uno, los reviento a navajazo. Bueno, espérate. Si Huesos ataca, tío, a lo mejor podemos hacer... ¡Mira eso! Pero... ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué los compañeros son tan lentos? La madre que me va a parir, macho. ¿Cómo es posible, tío, que sea tan lento para atacar? Y se muevan tan lentos. ¿Qué coño es eso? Lindor. ¿Qué coño es esto? Madre, ¿qué cojones, tío? ¿Pero por qué los enemigos hacen un TP, tío? Ah. Madre mía, tira bolas de fuego, pero qué cojones, tío. No. Me mata. Vale, ya lo han encarado. Cárgate los huesos. No, dos golpes seguidos no, que todo me encarga a mí. Le tiene que dar uno él y uno yo. Dale otro. No puedo pegarle. Si le pago se me gira y me revienta. Le tiene que dar el uno. Entonces cada dos golpes pilla el agro. Vale, ahora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me mata. Qué lento es mi personaje, tío. Qué injusto, tío. Qué injusto que el personaje sea tan lento, tío. Qué injusto, pero madre de Dios, qué putamente injusto. La madre que me parió, tío. Qué putamente injusto, tío, que tu personaje dé como piruetas para atacar, tío. Me mata. Madre de Dios, me tira un Kamehameha por la boca y me mata, tío. Es que si este se come a uno y yo me como el otro, vale. En 1 versus 1, pero es que si en 1 versus 1 no puedo ni ganar. ¿Tú tienes un mosquete? Es una escopeta, creo. Not now. ¿Puedo tirarte al suelo y quitártela? Put that thing away. A ver. Por probar. Hostia, lo he matado, tío. ¿En serio le puedo quitar el arma? Desaparece el arma, tío. Qué hijos de la gran puta. Desaparece el arma, no se la puedo quitar. A los tíos que tiro al suelo. Joder, tío.
The backcountry's infested with them. More hellhounds? Not just them. Demonic warriors were there as well. Until recently. Where the hell is this spawn coming from? Where do you think? Perhaps one of those crystal Vale, esto me da portals la in the misión de hills? cerrar, ¿no? El You've got to portal. find what's behind this and eliminate it. Hostia, el puto modelado de Bones que está ahí en medio. ¿Cómo destruir un portal de Do cristal? you know how to destroy a crystal portal? Ask a sorcerer. I haven't got the foggiest idea. I'll take care of your crystal portal. That would be good. I'm afraid the town can't withstand another onslaught. Estaría bien que... no creo que cambie tanto, pero puede ser que se vaya el We need the filtro support ese de only niebla. when we... Estaría bien que se fuera y que fuera todo un poco más limpio una vez que limpia el portal. Espero que sea eso, porque si no es una cagada. Toma tus 3 cristales mágicos. Espera, es que a lo mejor se lo doy y se va. Porque ha dicho que necesitaba los 3 cristales y luego se iba. Y no quiero que se vaya. Here are your 3 magic crystals. Oh. That's... Thanks. How did you do it? You don't want to know all the details. Well, in any case, I'm glad this turned out to be another success for me. That's the main thing. Here's something for your efforts. Right. Don't want to forget that. Thanks. 500 de oro, ¿qué vas a hacer ahora? What are you going to do now? I'll stay here and try to help the pirates rebuild the Ah, town. vale, se queda aquí. I have a feeling this island will have an important role to play. Good luck on your travels, my friend. Vale, vale, vale. Genial que se quede aquí. Gracias a Dios voy a poder enseñar lo de la ganzúa. Usa tu ganzúa para subir todas las clavijas y abrir la cerradura. Ten cuidado, si tocas la clavija equivocada tendrás que empezar de nuevo. Pero en ningún momento pone que la ganzúa se rompa. Funciona igual que en el Risen 2. Fragmento de cristal. Ah, coño, es un amuleto. Forzar cerraduras más 10 y visión astral. Para adentro. Hostia, ese forzar cerraduras me da la vida. What do you think of this place? I'm surprised that nobody has laid waste to this place. Pirates are a pitiful, lowly people fighting for survival. But if you want to sail the seas, you have to come to some arrangement with them. Tell me a little more about your forebears. The Dark Warriors of Calador were once the custodians of peace in these parts. They faded into obscurity, but they still exist. We are under threat from the shadows, and the green fires are burning. No he entendido nada de lo que me ha dicho. Tengo por aquí una especie de polvo del alma. I've got some sort of soul dust here. Have you ever seen anything like it before? It's extremely valuable. You'll need it if you leave the path of humanity. You mean it can make people more human? How? Give me 5 portions of soul dust, and I'll be able to show you. El pavo este no sé qué hace exactamente en combate, pero Bones me cura. Es que entiendo que Bones es el ideal para explorar por ahí. Debería ir a Tacarigua, supongo. En Costa Cangrejo lo único que queda es la cueva esa, la cueva de cristal que sigue abierta, donde te matan en el prólogo. Pero claro, si no puedo cerrarla, es que quiero mi mosquete, tío. Tacarigua. Quiero mi puto mosquete. He hecho la isla de Antigua entera. Bueno, todo lo que he podido hacer de Antigua lo he hecho en 3 horas. Tacarigua, joder. Dame mi mosquete, por el amor de Dios. Siempre hay un personaje en todas las islas. Al bajar justo hay un personaje que más o menos te explica todo. Y aquí está, en Tacarigua es Jack, el del faro, que está aquí. Tacarigua, esta es la primera isla del Risen 2. ¿Cofre cerrado? No lo creo. Todavía no sé si las ganzúas se rompen. No tengo ni idea. A ver, Jack, ¿qué me cuenta? Finally, somebody called for me. I thought I'd been forgotten. No recibe muchas visitas. You don't get many visitors, I guess. Dead right, boy. Civilians hardly show up anymore. Loads of soldiers do, though. And they always bring trouble.
The vermin from the Inquisition just took my lighthouse. Even the pirates had more honor in their bones. Bueno, Patty está en I'm looking Kila. for a pirate called Patty. Patty? Ah, you're not talking about Steelbeard's daughter, are you? Exactly. You know her then? She was here a while ago, but didn't stay long. As far as I know, she sailed to Kila with a gang of pirates. I hope this will help you in your search. ¿Qué sabes sobre Tacarigua? What can you tell me about Tacarigua? Trade was flourishing when Governor de Fuego Dios, still esto aterriza en ruled dos, Puerto a full. Sacarico. Now it's occupied by that damned Inquisition. I'd love to know what's going on in Puerto Sacarico. The last news I heard was none too happy. Sounds like they'll lynch any stranger. ¿Qué sabes sobre la Inquisición? What do you know about the Inquisition? They used to just sit on their fat asses and leave us simple folk in peace. But since these skull caves have appeared, things have gone haywire. Their commandant, Sebastiano, sent out his scouts. But instead of doing their job, they've taken my lighthouse and are lazing about. Claro, es que esto la Inquisición no va a saber. Los que me van a enseñar a romper portales de estos van a ser o los magos o los demonios o los cazadores de demonios. Yo creo que la Inquisición y los nativos no me van a ayudar para eso. Where is this Puerto Sacarico exactly? Northwest of here. But be very careful. Dangers are lurking everywhere on Tacarigua. Right. So what's the quickest way to Puerto Sacarico? Go inland. Not far from here, you'll find a soldier called Vasco, who has set up camp in the north. His camp is on the direct route to Puerto Sacarico. Thanks. I'm sure I'll find it. But take good care. The jungle is perilous. A stranger the Inquisition want to string up? Well, I don't know much about him. He's supposed to be in league with the mages. The soldiers won't be pleased to see that. You should hurry if you want to save his backside. Vale, eso será la trama, supongo, de aquí de la isla. Didn't pirates used to be on Tacarigua? They're all gone, or dead. Their hideout in the east was utterly Hostia, se ha ido a tomar destroyed. por culo el Nobody campamento goes pirata. there anymore. The shadows control the land now. I'll have a look around in Puerto Sacarico for you. That's nice of you, lad. We don't get much news out here. Ever thought of breeding homing pigeons? Homing pigeons? Ah, forget it. About your problem with the soldiers. Any idea how I could drive them away? A few punches would be enough to scare off Tanner. But Holtby? You'd have to get some incriminating evidence. Just talk to him. Maybe something will arise. Vale. What's in it for me if I help you? I don't suppose you'd have use for an old man's No, no te los trousers. quites. Look at me. I'm penniless. They didn't even leave me a bottle. How about gold? Fine. I'll give you as much as I can spare if you help me. Also, I can sell you some rum when I get my lighthouse back. De acuerdo. I'll do it. Good. You'll find them on constant patrol. Sí, están en el faro. Hay I'm dos just too capullos en el old, faro de este. and I want to be left alone. Pateando culos. ¿Qué coño es eso? Muñeco vudú. Vuelo de loro. Te dan un montón de vuelos de loro. Aquí ya experimentaron un poco con las alturas. En Elex, por ejemplo, te metieron el jetpack directamente para que pudieras jugar con las alturas, para que la exploración en lugar de ser solo horizontal fuera también vertical. Y eso lo experimentaron en este juego también poniendo al loro. El loro lo que hace es que te transforma y puedes levitar un poco con él. De esta manera hay un montón de sitios para explorar que están un poco en altura. No tantas como el Elex, pero sí también un poco experimentaron con eso. Y en Elex dijeron, oye, mira,
vamos a aprovechar, metemos un jetpack y hacemos también la exploración no solo horizontal, es decir, en terreno hacia adelante, sino también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Sin duda era la manera de evolucionar la exploración, y al parecer en el X2 la exploración está mucho más conseguida todavía en cuanto a ese sistema, así que ni tan mal. Siempre guardo en ranura para separar los directos, en este caso pues el 1 que es cuando he empezado, y en el siguiente sería el 2 que es cuando empezaría el siguiente. 4 horas 25 minutos de juego ya, la puta madre. Pero bueno, ¿qué os ha parecido el directo? ¿Bien? ¿Mal? Pues me da igual. El próximo directo lo que haré será lo que hemos hecho en Antigua, pues haré la isla entera de Tacarigua. Espero que os haya gustado este directo de mierda y nos vemos en unos días en el siguiente directo.